Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy vamos a hablar de una figura que ha inspirado a millones a lo largo de los siglos, San Francisco de Asís. Vamos a explorar su vida, sus milagros, los estigmas que marcaron su cuerpo y cómo fundó una de las órdenes más importantes de la Iglesia Católica, la Orden Franciscana. Hoy me acompañan Diego, Gingeli y Ángelo. ¿Cómo están? ¿Listos para hablar de este gran santo? Sí, estoy emocionado. San Francisco de Asís siempre me ha parecido un personaje fascinante, sobre todo por su radical manera de ver la vida. Totalmente, creo que su vida es una fuente de inspiración que todavía tiene relevancia en la actualidad. Sí, su legado es inmenso, no solo su vida espiritual, sino cómo influyó en su historia cristiana. ¿Listo para sumergir en su historia? Empecemos hablando de la vida de San Francisco. Nació en una familia adinerada, pero renunció a todos sus bienes para vivir una vida de pobreza extrema. ¿Qué opinan de esta decisión tan radical de San Francisco? Para mí, lo más impactante es cómo, viniendo de una vida tan privilegiada, decidió abrazar la pobreza de una manera tan absoluta. Me pregunto si, en el contexto actual, sería posible hacer algo parecido. En nuestra sociedad nos aferramos mucho a lo material y renunciar a todo parece casi imposible. Es cierto, hoy sería visto como algo casi incomprensible. Yo creo que lo que se movió fue un cambio interno muy profundo. No solo fue una decisión lógica, sino más bien un despertar espiritual. San Francisco sintió que su vida acomodada estaba vacía de significado, y lo que él buscaba era una vida en armonía con su fe. Y no fue solo el hecho de renunciar a la riqueza, sino cómo lo hizo. Su forma de actuar fue muy especial, de confrontación directa contra los valores de su tiempo. Muchos lo ven como un precursor a las ideas de igualdad y justicia social. Algo que sigue siendo necesario hoy. Quiso vivir como Cristo, simple y cercano a los pobres. Sí, esa renuncia al materialismo es algo muy significativo. ¿Creen que podríamos ver a San Francisco como una especie de precursor del ecologismo con su amor por la naturaleza? Absolutamente, él ve a todos los seres vivos como hermanos y hermanas, desde los pájaros hasta los árboles. San Francisco era el primero en predicar la importancia de respetar la creación, algo que hoy vemos reflejado en el movimiento ecológico. Su mensaje resuena mucho en la crisis ambiental que enfrentamos. Exacto, cuando hablamos de la hermana tierra y el hermano sol, no es solo poesía, es una llamada de interconexión de toda la creación. En ese sentido, sí fue un pionero en ver la naturaleza como sagrada. Y lo curioso es que hoy, después de tantos años, la visión de San Francisco sigue siendo urgente. Su amor por lo simple y lo natural es algo de lo que podríamos aprender mucho. Bueno, San Francisco también es conocido por sus milagros. Algunos de los más famosos incluyen hablar con los animales y curar a los enfermos. ¿Qué opinan de estos relatos? ¿Cómo interpretamos estos milagros hoy en día? Siempre me ha fascinado cómo se habla de San Francisco, como el amigo de los animales. Creo que estos relatos, más allá de ser interpretados de manera literal, son símbolos de su respeto profundo por toda la creación. La historia de cómo predicaba a los pájaros, por ejemplo, muestra cómo él veía a los animales como criaturas con alma, merecedoras de cuidado y respeto. Sí, también lo veo así. Pienso que el hecho de si los milagros ocurrieron literalmente, lo importante es el mensaje detrás, el cuidado de la vida en toda su forma. Quizás no hablemos de milagro en el sentido de la sobrenatural, sino de la capacidad de ver la divinidad en todo, incluso de los animales. Para mí, esos milagros representan algo más espiritual. San Francisco era alguien que veía el mundo de una forma diferente, con una sensibilidad especial. Creo que su profunda fe y amor por la naturaleza lo conectaban de una manera única con el entorno. Así que, aunque quizás los milagros como tal no ocurrieran de manera literal, el impacto que tuvieron en las personas que lo rodeaban fue muy real. Es interesante. Entonces, ¿creen que estos milagros fueron una forma de transmitir su mensaje espiritual más que hechos concretos? Sí, definitivamente. Esos relatos son más sobre cómo él inspiraba a la gente a vivir de manera más consciente, más conectada con el mundo que los rodea. Exacto, creo que San Francisco nos enseñaba que la espiritualidad no está separada de la vida cotidiana o de la naturaleza. Cada milagro es como una metáfora que nos invita a ver el mundo desde una perspectiva más amorosa y compasiva. Tienen toda la razón.
Continuando, uno de los aspectos más impresionantes de la vida de San Francisco son los estigmas, las marcas de la crucifixión de Cristo en su cuerpo. ¿Cómo interpretan este fenómeno tan misterioso? Para mí los estigmas son una manifestación física de su devoción extrema. Su unión con Cristo fue tan profunda que llegó a reflejarse con su cuerpo. San Francisco vivía el sufrimiento de Cristo de una forma muy personal y casi mística. A mí siempre me ha generado preguntas. ¿Fue algo milagroso o una respuesta psicosomática a su fe intensa? Hay muchos debates al respecto. Desde un punto de vista científico, algunos dicen que las heridas podrían haber sido provocadas por su propio subconsciente, como una reacción física a su profunda meditación sobre el sufrimiento de Cristo. Es cierto, hay quienes intentan explicarlo desde un punto de vista científico, pero creo que lo más importante es lo que simboliza. San Francisco vivía de su fe de su manera tan intensa que llegó a ese punto de identificación con Cristo. Para él, sufrir como Cristo fue una manera de participar más plenamente en su pasión. Exacto. ¿Cómo creen que estos estigmas refuerzan la imagen de San Francisco como un santo fuera de lo común? Sí, definitivamente, creo que los estigmas son más como un sello final que confirma su unión total con Cristo. No fue solo alguien que predicaba la pobreza y el amor, sino que vivió ese sufrimiento en carne propia. Y también muestran hasta qué punto San Francisco estaba dispuesto a entregarse por completo a su fe. Es algo que nos hace reflexionar sobre el poder de la devoción. Finalmente, hablemos de cómo San Francisco fundó la orden franciscana. ¿Qué creen que lo motivó a fundar una orden tan diferente a lo que se veía en su tiempo? Creo que su deseo de vivir en absoluta pobreza fue el motor. Quería una comunidad de personas que compartieran su visión de humanidad y servicio. En una época en la que el clero estaba más enfocado en acumular riqueza y poder, San Francisco proponía una vuelta a los valores originales del Evangelio. Además, fue un gran reformador. En una época en la que la iglesia estaba muy enfocada en el poder y la riqueza, la propuesta de San Francisco era un llamado a volver a los orígenes del cristianismo. La orden franciscana representaba una alternativa basada en la caridad, la humanidad y el amor por los más desfavorecidos. Para mí, la creación de la orden franciscana fue su legado más duradero. A través de ella pudo extender su mensaje mucho más allá de su propia vida. Y lo increíble es que la orden sigue existiendo hoy, demostrando la relevancia de su visión incluso siglos después. Sin duda. ¿Cómo ven la relevancia de la orden franciscana hoy en día? En mi opinión, sigue siendo relevante porque los valores de simplicidad y servicio son necesarios en un mundo que cada vez se aleja más de ellos. La orden franciscana es un recordatorio constante de que hay otras formas de vivir y de organizar la vida. Totalmente de acuerdo. Hoy en día, con tantas crisis sociales y ambientales, la sencillez franciscana puede ser un modelo a seguir. Vuelve a poner en el centro lo que de verdad importa, la comunidad, la naturaleza y el cuidado del otro. Para cerrar, ¿qué creen que es lo más inspirador de la vida de San Francisco y su legado? Para mí, su capacidad de renunciar a todo por seguir su fe de una manera auténtica, no solo predicada con palabras, sino con su vida. Su amor por la naturaleza y la creación, sin duda creo que hoy más que nunca necesitamos su mensaje de respeto y cuidado por el mundo que nos rodea. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta charla sobre San Francisco de Asís. Espero que haya sido una experiencia enriquecedora para quienes nos escuchan y que el espíritu de San Francisco de Asís nos guíe hacia la sabiduría, la compasión, la humildad y el amor. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para escuchar un nuevo podcast muy pronto.